Europa entera temblaba, acorralada por la sombra del oso ruso que se cernía sobre el continente. Todos creían que Polonia sería el siguiente objetivo, que las llanuras del norte de Europa volverían a oler a pólvora y acero. Pero el Kremlin, en su ajedrez macabro, tenía la mirada puesta en un lugar completamente distinto. Y en el momento en que el mundo contuvo la respiración, una nación tomó una decisión que destrozó todos los pronósticos, una decisión que reescribiría el mapa de la industria de defensa global. ¿Por qué? Para enfrentar la amenaza rusa, eligieron 3 veces consecutivas el mismo armamento de un país al otro lado del mundo. ¿Y cuál era la increíble verdad oculta en esos fierros? Esta es la historia de cómo la desesperación nos llevó a un descubrimiento que cambió nuestro destino. Aquella noche, en la sala de reuniones del Ministerio de Defensa de Noruega, escuché el informe más aterrador de mi vida. La voz del jefe de inteligencia era monocorde, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más escalofriante. Rusia ha comenzado a movilizarse hacia el archipiélago de Svalbard. Con nuestra fuerza de artillería actual, dudo que podamos resistir más de 3 días. Soy Erik Johansen. Durante 25 años, he sido analista militar jefe en el Instituto de Seguridad del Atlántico Norte, afiliado a la OTAN. Por primera vez en un cuarto de siglo de carrera, la palabra desesperanza se materializó en mi mente. Fue un peso físico, una opresión en el pecho. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad absoluta, estaba a punto de encontrarme con un nombre que lo cambiaría todo: Argentina. Mi especialidad siempre fue la artillería. Como principal analista del instituto, colaboré estrechamente con el ejército noruego, e incluso participé directamente en el proceso de introducción del Panzerhaubitze 2000 alemán, el PZH 2000. Durante más de 2 décadas, fui un devoto fanático de la ingeniería alemana. Para mí, era el evangelio, la única respuesta lógica y probada en el campo de la artillería autopropulsada. Pero la experiencia que estaba a punto de vivir, el ser testigo directo del rendimiento y las condiciones de un contrato inesperado, transformaría por completo mi percepción sobre el armamento argentino. Como analista riguroso y, admitámoslo, testarudo, siempre me he regido por un principio: si los hechos demuestran algo, tenés que aceptarlo, te guste o no. Al principio, la idea de elegir un arma argentina me parecía, en el mejor de los casos, una excentricidad, en el peor, una locura. Pero la precisión que presenciaría, un impacto a 50 kilómetros de distancia con un margen de error de menos de 1 metro, me dejaría sin palabras. A lo largo de 3 contratos consecutivos y el éxito de una exportación que incluía no solo el arma sino todo su sistema de apoyo, llegué a una convicción inquebrantable: los fierros argentinos se convertirían en el escudo de Europa. Y ese fue mi propio viaje, mi transformación personal. La amenaza rusa sobre Svalbard se había vuelto tangible. La tensión en el Ministerio de Defensa era casi eléctrica. Svalbard es nuestro bastión estratégico más septentrional. Si Rusia lo tomaba, nuestro territorio continental quedaría expuesto a una amenaza directa, a un jaque inevitable. Ni siquiera nuestros aliados de la OTAN podían garantizar un apoyo inmediato en esas latitudes inhóspitas y remotas. En una crisis de esa magnitud, la autodefensa de cada nación se convierte en la prioridad absoluta. Una sola frase del ministro de Defensa silenció la sala. Al final del día, muchachos, estamos solos en esto. Tendremos que aguantar por nuestros propios medios. Nos vimos arrojados a un rincón, con la espalda contra la pared. En las reuniones internas del ejército noruego, la conclusión era unánime y brutal: nuestra artillería era absolutamente insuficiente. No tenemos la potencia de fuego para contrarrestar a la artillería rusa, dijo el comandante de artillería, y sus palabras congelaron el ambiente. Fue el momento exacto en que la ansiedad se convirtió en desesperación. Las cifras eran una paliza: Rusia había desplegado cerca de 400 piezas de artillería en su flanco ártico. Nosotros teníamos 12 PZH 2000, de los cuales la mitad estaban en talleres de mantenimiento. La escala era incomparable. La diferencia de potencia de fuego era tan abrumadora que cualquier enfrentamiento directo sería un suicidio. Se consideró, por supuesto, la adquisición de más PZH 2000, el estándar de oro europeo.
Pero la situación era desoladora. A pesar de su alto rendimiento, el precio se había disparado, la tasa de operatividad en nuestro clima era decepcionante y los costos de mantenimiento estaban devorando nuestro presupuesto. Pasar de la expectativa a la desilusión es un clásico, y nosotros lo estábamos viviendo en carne propia. Los alemanes nos presentaron una oferta que era casi un insulto, más de 60 millones de euros por unidad, con un plazo de entrega mínimo de 3 años. 3 años. Y de los 12 que ya teníamos, 6 estaban fuera de servicio. Nuestra confianza inquebrantable en las armas alemanas comenzó a resquebrajarse. La ansiedad entre los oficiales de campo crecía día a día. Los informes que llegaban a mi escritorio eran cada vez más sombríos. Si los rusos se mueven, no podremos aguantar, decían. Un mayor, sacudiendo la cabeza con resignación, fue más directo: ¿3 días? Con suerte aguantaremos 48 horas. Tras esa frase, el aire de la sala, antes cargado de una ira impotente, se transformó en una resignación silenciosa y pesada. La frase «no podremos aguantar» se apoderó de la habitación. Era la descripción perfecta. El rostro de cada persona reflejaba una desesperanza que ya no intentaban ocultar. El pánico se extendió a toda la sociedad. Los medios de comunicación producían en masa artículos con titulares como «Noruega, indefensa ante el oso». La ansiedad nacional crecía con cada noticiero. Eran tiempos sin un atisbo de esperanza. Y fue en ese pozo de pesimismo donde, por pura casualidad, me topé con un nombre en un informe técnico que la mayoría habría descartado: VCA-2 argentino, un obús autopropulsado de 155 milímetros. Un arma de Sudamérica. En ese momento, las armas argentinas no figuraban en el radar de nadie en Europa. Mi reacción inicial fue de total indiferencia. Esto es solo data de catálogo, un folleto de venta, pensé, y estuve a punto de pasar la página. Pero algo, una extraña sensación, me detuvo. Fue un instante decisivo, el momento en que mi desinterés se transformó en una minúscula chispa de curiosidad. ¿Realmente se puede confiar en un arma argentina?, me pregunté. Y en el fondo de mi mente, que se hundía en la resignación, una pequeña luz de esperanza comenzó a parpadear. ¿Y si este fierro? ¿Y si fuera de verdad? No era más que una duda personal, casi una herejía. Durante casi 20 años, había creído que el PZH-2000 era la única respuesta correcta. La cumbre de la tecnología europea, un rendimiento probado. Estaba convencido de que no existía un obús autopropulsado más perfecto. Pero las circunstancias habían cambiado. Ese día, por primera vez, la opción argentina apareció en mi horizonte. El aire de la sala de reuniones se sentía tan tenso como si pudiéramos oír el silbido de los proyectiles rusos a punto de caer. ¿Puede un arma argentina revertir esta desesperación? Esa pregunta cambiaría el curso de mi vida. Leí el informe detenidamente, una y otra vez. Alcance, 50 kilómetros. Cadencia de fuego, 6 disparos por minuto. Precio, aproximadamente la mitad que el alemán. Las cifras que tenía delante eran tan buenas que parecían falsas. Aún así, no podía creerlo del todo. A medida que avanzábamos en el análisis de escenarios de una provocación militar rusa en el Ártico, nuestra vulnerabilidad se hacía cada vez más evidente. Con nuestras fuerzas actuales, era simplemente imposible responder. Los informes internos del ejército noruego repetían la palabra «desesperado» hasta el cansancio. Nos enfrentábamos a los límites de precio y rendimiento del armamento europeo, y la sensación de impotencia se profundizaba. Ya fueran alemanas o francesas, las opciones eran inviables tanto en costo como en plazos de entrega. No teníamos ni el tiempo ni la guita. El círculo se cerraba. Las conversaciones entre los oficiales eran cada vez más lúgubres. No aguantamos 48 horas. ¿Se acabó? Esas palabras dominaban las reuniones, y en cada rostro se leía la misma mezcla de resignación y desesperanza.
Fue entonces cuando esa primera línea en el documento sobre el VCA-2 argentino se convirtió en mi punto de inflexión. La idea no me abandonaba, ¿y si este fierro fuera de verdad? Como analista con 25 años de carrera, sentí una obligación profesional. Tengo que verificar esto objetivamente, me dije. Che, Eric, ¿qué mirás con tanta atención?, me preguntó un colega. Le mostré los papeles del VCA-2. Su reacción fue escéptica. ¿Argentino? No le faltará validación. Pero yo me concentré en los datos. Totalmente compatible con la munición estándar de 155 milímetros de la OTAN. Sistema de control de tiro digital. Mecanismo de carga automática. Técnicamente, no parecía tener nada que envidiarle al alemán. Y sobre todo, un detalle crucial, un plazo de entrega de 18 meses. Era realista. Esa noche me quedé solo en la oficina, investigando más a fondo. Encontré registros de su operación en Polonia. Y más ejemplos de su despliegue práctico en Turquía. No eran solo datos de catálogo, esto demostraba que era un sistema de armas probado. Polonia, en particular, era un caso clave. Un país que comparte frontera con Rusia. Que una nación en esa primera línea de fuego eligiera un arma argentina no podía ser una coincidencia. Sin duda, era el resultado de una evaluación exhaustiva. Me impresionó también saber que este obús, desarrollado por el Consorcio Fabricaciones Militares FM sobre el legado de Tamse, ya estaba siendo considerado por varios países del mundo. Sentí que no era un arma regional, sino un sistema que aspiraba a un estándar global. La pregunta volvía una y otra vez, ¿y si este fierro fuera de verdad? Como analista con un cuarto de siglo de experiencia, empezaba a sentir con fuerza que debía creer en los hechos, no en las reputaciones. Mi naturaleza metódica y testaruda exigía una verificación sólida. En ese momento, nació en mí una nueva misión. Tenía que investigar el VCA-2 argentino en detalle y averiguar si realmente podía cambiar el futuro de Noruega. Si los hechos lo demostraban, lo admitiría sin dudarlo. Esa es mi convicción. Decidí empezar una validación objetiva. Una semana después, asistí a una exposición de defensa de Rheinmetall en Alemania. En realidad, había ido a ver el último modelo del PZH-2000, pero allí me esperaba un encuentro inesperado. En un rincón del pabellón, había un modesto stand de la industria de defensa argentina. Y allí, imponente, estaba expuesto un VCA-2 argentino en persona. Al principio, lo miré con la misma ligereza, pensando que era algo de segunda categoría. ¿Cómo se compara esto con la joya alemana?, me pregunté con un dejo de arrogancia. Pero la realidad me dio una bofetada. Lo primero que me llamó la atención fue su cañón formidable. Tanto su longitud como su diámetro no tenían nada que envidiarle al PZH-2000. La robustez del chasis también me sorprendió. Era mucho más grande y poderoso de lo que había imaginado. Mi displicencia se convirtió de golpe en asombro. Pude ver una demostración en vídeo de ejercicios de tiro, mostrando una estabilidad impecable. Un representante de la industria de defensa argentina se acercó y comenzó a darme explicaciones detalladas. Se presentó como el ingeniero García. Su inglés era fluido, con un leve y encantador acento porteño, pero lo que más me impactó fue la confianza absoluta que transmitía en su producto. El catálogo no le hacía justicia. Verlo en persona fue un shock. El VCA-2 que hasta ahora solo conocía por informes superaba con creces mi imaginación. El ángulo de la torre, la velocidad de rotación del cañón, la calidad general de construcción. Nada, absolutamente nada, parecía inferior al modelo alemán. Las explicaciones de García continuaron. Este VCA-2 es totalmente compatible con la munición estándar de 155 milímetros de la OTAN. Su alcance es de 40 kilómetros con proyectiles convencionales, y puede llegar a 54 kilómetros con munición de rango extendido. También enfatizó la relación costo-beneficio. Se explayó sobre la total compatibilidad con los estándares de la OTAN.
¿Realmente es 100% compatible con las normas de la OTAN?, pregunté, con un matiz de escepticismo en mi voz. Mi actitud inicial era irónica, pero poco a poco, mis dudas empezaban a transformarse en una certeza incipiente. Cuando comenzó la demostración de fuego real, el sonido retumbó en mi pecho y mi corazón se aceleró. La atmósfera del evento cambió por completo. Representantes militares de varios países se congregaron. Junto a mí había otros 2 colegas de Noruega. En el fondo de mi mente, aún quedaba un núcleo de resistencia. Teniendo el PZH-2000, ¿por qué molestarse con esto de Argentina? Para alguien que había creído ciegamente en las armas alemanas durante 25 años, cambiar de opinión de la noche a la mañana era difícil. Los prejuicios y las ideas preconcebidas no se desvanecen tan fácilmente. Mis colegas expertos también mostraban una actitud displicente. Confiar en armas argentinas. Es un chiste, ¿no?, dijo uno de ellos, riendo con sarcasmo. Al principio, yo sentía lo mismo, pero gradualmente, una sensación de rebeldía comenzó a surgir dentro de mí. El otro colega mantenía una sonrisa burlona, pero yo ya no. Estábamos viendo lo mismo, pero mi perspectiva estaba empezando a cambiar. Como analista con 25 años de carrera, sentía cada vez más fuerte que debía juzgar objetivamente. Y entonces, la primera demostración de tiro arrojó un resultado asombroso. La cadencia de fuego fue impresionante. La cifra de 6 disparos por minuto no era una exageración. El intervalo entre detonaciones era increíblemente corto. En la prueba de alcance, su rendimiento superó todas las expectativas. Disparo a un objetivo a 35 kilómetros. Impacto confirmado. Blanco neutralizado, llegó la comunicación por radio desde el puesto de observación. Fue un momento decisivo que cambió el aire en nuestro grupo. Su capacidad para cambiar de posición rápidamente también me dejó atónito. Inmediatamente después del último disparo, comenzó la maniobra de reubicación y en solo 30 segundos, el vehículo estaba en movimiento. Esa movilidad era un factor crucial directamente relacionado con la supervivencia en el campo de batalla. Vi cómo la mirada de los oficiales noruegos presentes cambiaba visiblemente. Los que al principio parecían desinteresados, ahora tenían una expresión seria y concentrada. Del sarcasmo a la seriedad. Fue un ejemplo de libro de texto. Yo mismo, en mi interior, todavía estaba dividido, pero algo estaba cambiando de forma irreversible. Sentía una confianza inexplicable en esta máquina, una certeza intuitiva que los datos por sí solos no podían explicar. Tuve la oportunidad de examinar el VCA-2 de cerca. El grosor del blindaje, la estructura de la torreta, la robustez del tren de rodaje. Nada era inferior al estándar alemán. De hecho, algunas partes me parecieron incluso más refinadas. La atmósfera general de la exposición también favorecía al VCA-2. Representantes de otros países asiáticos y de Europa del Este mostraban un gran interés, e incluso los fabricantes europeos observaban el movimiento en el stand argentino con preocupación. La impresión que me llevé fue contundente, no era un arma regional, sino un producto con competitividad global. La explicación segura del ingeniero García continuó, pueden ver también los datos operativos de Polonia. La información del campo de batalla es mucho más fiable que las cifras de un catálogo. Y cuando vi los datos de Polonia, quedé realmente impresionado. La tasa de operatividad superaba el 90%, y los intervalos de mantenimiento eran más largos que los del PZH-2000. En particular, me llamó la atención un registro que indicaba que había funcionado de manera estable incluso en las duras condiciones del invierno polaco. Teniendo en cuenta el frío extremo de Noruega, este era un factor de suma importancia. Los expertos europeos también reaccionaron con frialdad al principio. Defender Europa con armas de Asia, decían con desdén. Pero después de presenciar el rendimiento real, un silencio incómodo se extendió entre ellos. Me di cuenta de que los hechos que presentaban los datos eran imposibles de ignorar. La escena de la primera demostración de tiro se repetía en mi mente. La llamarada en el momento del disparo, el humo que se elevaba del cañón y segundos después,
el sonido del impacto. Todo quedó grabado en mi memoria. También fue el momento en que comprendí cuán peligrosos pueden ser los prejuicios. Las condiciones de precio también eran muy atractivas. Alrededor del 60% del costo del PZH-2000. Y considerando que el alemán tardaría más de 3 años en ser entregado, esta era una ventaja abrumadora. Después de la demostración, tuve una conversación con mis colegas que todavía recuerdo. Honestamente, tengo que admitir que el rendimiento es bueno, pero todavía hay algo que no me cierra, una sensación de incertidumbre, murmuró uno de ellos. Asentí instintivamente a sus palabras. La preocupación por una validación insuficiente persistía. Pero, siendo realistas, teníamos el lujo de esperar una validación perfecta. Rusia aumentaba su amenaza día a día. Necesitábamos un arma que pudiéramos usar de inmediato. Esa noche, escribí un largo informe. Analicé objetivamente las fortalezas y debilidades del VCA-2 argentino y preparé una comparación detallada con el modelo alemán. Llegué a la conclusión de que, desde el punto de vista del tiempo y el costo, el VCA-2 tenía una ventaja abrumadora. Justo en ese momento, llegó una noticia sorprendente desde Polonia. Acababan de hacer un pedido masivo adicional de VCA-2. ¿Por qué Polonia había elegido de nuevo los fierros argentinos? Esta pregunta me llevó a una reflexión más profunda. Lo que comenzó como simple curiosidad se había convertido en un objeto de seria consideración. ¿Realmente se puede detener a Rusia con armamento argentino? Me di cuenta de que para responder a esa pregunta, necesitaba mucha más información. Ese día, por primera vez, comprendí algo fundamental: las armas de las potencias tradicionales como Alemania o Estados Unidos ya no eran la única respuesta. Una nueva opción, Argentina, había aparecido ante mis ojos, y había llegado el momento de considerarla seriamente. Unas semanas más tarde, en un campo de pruebas del ejército de los Estados Unidos, viví el momento que redefinió mi carrera. Se iba a llevar a cabo una prueba de compatibilidad del VCA-2 argentino, en su versión de exportación para Noruega, con el proyectil de precisión guiado Excalibur. El objetivo, un blanco a 50 kilómetros de distancia. La tensión en el aire era la de una guerra real. Tenía las manos sudorosas. Este era mi mayor temor: ¿podría un arma argentina integrarse perfectamente con un proyectil de precisión occidental? Esta prueba, realizada en suelo estadounidense, era el todo o nada que decidiría el destino del VCA-2. Si fallaba, todo el proyecto se iría por el desagüe. El día de la prueba, observaba el VCA-2 desde el puesto de control. Representantes del ejército noruego y los responsables de la prueba del ejército estadounidense estaban presentes, todos con rostros tensos. Mi ansiedad había llegado a su punto máximo. Si esto falla, se acabó todo, me repetí en silencio. A pesar de haber defendido la consideración del VCA-2, el resultado de esta prueba lo decidiría todo. Preparar para disparar. La voz del operador del VCA-2 resonó en los altavoces. El proyectil Excalibur fue cargado, y el sistema de control de fuego completó los ajustes finales. 50 kilómetros. Una distancia brutal. ¿Daría en el blanco? La orden de fuego fue dada. Con un estruendo ensordecedor, el cañón escupió fuego. En el instante en que el proyectil debía impactar en el objetivo, la sala quedó en un silencio absoluto. Todos contuvimos la respiración. Sé que nunca olvidaré ese momento. La tensión era indescriptible. Fue el proceso en el que la ansiedad que sentía en las reuniones se transformó en shock y asombro. La presión de esa distancia de 50 kilómetros y la ferviente esperanza de éxito se entrelazaban. Unos minutos después, se comunicaron los resultados de la observación. CEP inferior a 1 metro. Al escuchar la voz del técnico, no podía creer lo que oía. ¿Menos de 1 metro? ¿Era eso realmente posible? En el instante en que se confirmó el resultado, mi asombro se convirtió en un profundo respeto. Teniendo en cuenta que la precisión media del Excalibur era de unos 4 metros,
este era un resultado apabullante. El VCA-2 argentino había demostrado una precisión mayor que la del propio proyectil Excalibur. Los expertos presentes en la sala soltaron exclamaciones de sorpresa. ¿Cómo es posible algo así? Incluso el responsable de la prueba del ejército estadounidense tenía una expresión de incredulidad. Los oficiales noruegos se miraban unos a otros, sin poder ocultar su asombro. 1 metro. En el momento en que vi esa cifra, todas mis dudas se desvanecieron. Durante 25 años, había creído que el PZH-2000 era lo mejor, pero esa creencia fue completamente demolida en un instante. De la duda a la certeza. Fue ese paso decisivo. La mayor preocupación del lado noruego se había disipado. El temor de que un arma argentina no fuera compatible con los proyectiles de precisión occidentales había sido refutado de la manera más espectacular posible. El obstáculo más importante que enfrentábamos se había evaporado. Esto elevó drásticamente la confianza de los oficiales y los responsables políticos. Ya no hay necesidad de preocuparse. Se ha demostrado que las armas argentinas son perfectamente compatibles con los proyectiles de precisión occidentales. Esas fueron las palabras del comandante de artillería de Noruega. El conflicto interno que había librado durante semanas llegó a su fin. Ya no había ninguna razón para oponerse. Le dije a mis colegas, una vida de prejuicios y suposiciones, construida durante 25 años, se derrumbó en un solo día. El mito de la superioridad alemana en el que había creído durante 2 décadas se hizo añicos por completo. Mi primera convicción real sobre el armamento argentino nació en ese preciso instante. Ahora estaba seguro de que el VCA-2 no era solo una alternativa, sino un sistema en el que se podía confiar plenamente. La atmósfera tensa del campo de pruebas se había relajado por completo. Lo que comenzó con dudas y ansiedad se transformó en asombro y respeto tras el anuncio de los resultados. La mirada de todos hacia el VCA-2 había cambiado. Todavía puedo recordar vívidamente el momento en que el proyectil se elevó en el aire, dibujando una parábola hacia el objetivo y aterrizando con una precisión milimétrica. El cambio en las expresiones de asombro de mis colegas expertos también fue muy revelador. Un resultado realmente increíble. No sabía que la tecnología argentina estaba a este nivel. Palabras como esas comenzaron a susurrarse por todas partes. Todos estaban revisando drásticamente su percepción de las armas argentinas. El proceso de conflicto interno que experimenté no fue fácil. Desechar 25 años de prejuicios en un día es increíblemente difícil. Pero ante los datos, no había resistencia posible. Los hechos lo habían demostrado todo. Al escuchar la explicación comparativa del rendimiento del VCA-2 con las armas occidentales, mi sorpresa se profundizó. No era solo un nivel de compatibilidad, se demostró que podía operar los proyectiles de precisión de los obuses occidentales convencionales. En la sesión informativa posterior a la prueba, el lado estadounidense no pudo ocultar su asombro. No esperábamos que el sistema de control de fuego del VCA-2 se sincronizara tan perfectamente con el Excalibur, dijo el director técnico. Esto iba más allá de un simple problema de compatibilidad. Se demostró que el VCA-2 podía operar los proyectiles guiados de precisión más avanzados de Occidente con mayor exactitud que los obuses autopropulsados alemanes o estadounidenses. Me di cuenta de que no era solo una alternativa barata, sino que también estaba al más alto nivel mundial en términos de rendimiento. Así, Argentina se había convertido en un jugador global de pleno derecho en el sector de la defensa. En mi camino de regreso a Noruega, era una persona diferente. La confianza de los oficiales y los responsables políticos se había disparado, y había nacido la convicción de que con las armas argentinas podíamos detener a Rusia. Un mes después, en una sala de reuniones del Ministerio de Defensa de Noruega, me enfrenté a una reacción que no esperaba. A pesar de que el excelente rendimiento del VCA-2 había sido probado, la oposición seguía siendo fuerte. Somos una nación central de la OTAN. Deberíamos usar el PZH-2000 alemán, gritó un subsecretario de Defensa. El aire de la sala se enfrió instantáneamente.
En ese momento me di cuenta de que la validación del rendimiento no lo resolvía todo. Entre algunos oficiales y políticos noruegos, todavía existía una profunda desconfianza hacia las armas argentinas. La percepción de que eran simplemente armas baratas y sencillas estaba profundamente arraigada. Incluso después de lograr una precisión de menos de 1 metro, los prejuicios no desaparecieron. No es alemán ni americano. ¿Realmente está bien elegir un arma argentina?, preguntó un oficial con expresión dudosa. Presenté todos los datos que había recopilado, pero el muro de los prejuicios era más alto de lo que imaginaba. Para complicar aún más las cosas, estaba el lobby de las industrias de defensa alemanas y francesas. Comenzaron a filtrar a los medios de comunicación, uno tras otro, artículos que ponían en duda la fiabilidad de las armas argentinas y, en las reuniones de la OTAN, empezaron a crear sutilmente una atmósfera para excluir el armamento argentino. La sombra de Alemania siempre pesaba sobre nosotros. Pensé para mis adentros, las empresas alemanas que han dominado la industria de defensa europea durante décadas no van a dar la bienvenida al ascenso de Argentina. Una mañana, un importante periódico noruego publicó un artículo impactante. El titular era: ¿Es realmente fiable el obús autopropulsado argentino? El contenido del artículo no hacía más que denigrar las armas argentinas como baratas y de segunda categoría. Las despreciaban como producto oriental barato, ignorando por completo la geografía. En el momento en que leí ese artículo, una furia intensa brotó dentro de mí. Sentí que era realmente injusto tratar de esa manera un arma que había logrado una precisión de menos de 1 metro. En la sala de reuniones, estalló una controversia aún mayor. Si no podemos asegurar los proyectiles de precisión, el VCA-2 no es más que un fierro a medias, dijo un general de Estado Mayor, señalando con el dedo. Se refería al hecho de que Noruega no tenía un gran stock de proyectiles Excalibur. La escasez de munición de precisión era ciertamente una debilidad fatal, pero argumenté que eso no anulaba el valor del VCA-2. Sin embargo, la falta de proyectiles guiados era sin duda nuestro talón de Aquiles. No importa cuán excelente sea un obús autopropulsado, sin munición, es inútil. Las opiniones también estaban divididas entre mis colegas expertos. Eric, no estás siendo demasiado precipitado, dijo un colega con el que había trabajado durante 20 años, con cara de preocupación. ¿Está realmente bien confiar nuestra seguridad a un arma que no ha sido suficientemente validada? Sufrí en medio de sus dudas y críticas. Pero mis ojos no mentían. Recordaba vívidamente ese metro de aquel día. No podía olvidar la asombrosa precisión que presencié en el campo de pruebas estadounidense. A medida que se intensificaba el conflicto interno, empecé a sentirme cada vez más aislado. La relación que había construido durante 25 años con mis colegas comenzó a mostrar sutiles fisuras. Empezaron a verme como el defensor de las armas argentinas. ¿Cambiar el alemán por el argentino? No estás en tu sano juicio, escuché decir a alguien al pasar por el pasillo. Me dolió mucho. El poder del prejuicio era más fuerte que los datos objetivos. En medio de esta situación, llegó una noticia inesperada. Polonia anunció un contrato para una adquisición adicional a gran escala del VCA-2 argentino. No era una pequeña compra, sino un gran contrato por cientos de unidades. La decisión de Polonia envió un mensaje contundente a nuestro conflicto. En el momento en que escuché esta noticia, volví a sentir esperanza. Polonia comparte frontera con Rusia. Que una nación en esa primera línea eligiera masivamente armas argentinas no podía ser una coincidencia. La atmósfera de la sala de reuniones también comenzó a mostrar un cambio sutil. Hasta Polonia eligió el VCA-2. Esto no era una simple elección. Varios oficiales comenzaron a discutir seriamente el contrato con Polonia. Sin embargo, la oposición seguía siendo inflexible. Polonia es Polonia, y nosotros somos nosotros, replicó enérgicamente el subsecretario de Defensa. Como miembro central de la OTAN, Noruega debe usar armas alemanas. En ese momento, me di cuenta claramente de que no se trataba solo de una cuestión de selección de armas.
Era un desafío a la estructura de poder establecida dentro de Europa y al sistema tradicional de alianzas militares. ¿Llegará el día en que diseñemos nuestro futuro con armas argentinas?, me pregunté. ¿Era esta realmente la elección correcta? ¿O estaba siendo demasiado precipitado? En medio de esto, llegó la última cotización del PZH 2000 desde Alemania. El precio había aumentado un 20% más que antes, y el plazo de entrega se había extendido a 4 años. Mientras tanto, el VCA-2 argentino mantenía su plazo de entrega de 18 meses y un precio razonable. ¿Qué deberíamos elegir en una situación sin tiempo ni guita?, pregunté con calma a los asistentes a la reunión. No podemos detener a Rusia solo con idealismo. También presenté mi propia solución al problema de los proyectiles de precisión. Primero, introduzcamos el VCA-2, y luego aseguremos los proyectiles guiados por etapas. Si esperamos a tener la preparación perfecta, podría ser demasiado tarde. Las opiniones entre mis colegas seguían divididas. Lo que dice Eric tiene sentido. Pero, ¿no es el riesgo demasiado grande? Así continuaron las discusiones. Aprendí mucho en ese proceso. Cuán difícil es superar el muro de los prejuicios y los intereses creados, sin importar cuán excelente sea el rendimiento demostrado. Aún así, no podía rendirme. La seguridad de Noruega estaba en juego. Si hasta Polonia eligió a Argentina, ¿qué razón tenemos nosotros para no hacerlo?, dije finalmente. El hecho de que una nación en la primera línea de Europa del Este lo hubiera elegido nos enviaba un mensaje claro. Después de que terminó la reunión, me quedé solo en la oficina y reflexioné un rato. Seguía oscilando entre la duda y la convicción, pero una cosa estaba clara: las opciones realistas no eran muchas. 2 meses después, en un campo de entrenamiento en el norte de Noruega, presencié un pequeño milagro. Era el día en que el VCMA Municionador, un vehículo blindado de reabastecimiento de municiones, se desplegó por primera vez en un ejercicio práctico junto al VCA-2. La forma en que el VCMA completaba el reabastecimiento en solo unos minutos era como magia. Al ver esa escena, no pude evitar soltar una exclamación de asombro. Hasta ahora, uno de los mayores problemas en la operación de artillería era el reabastecimiento de municiones. Pero el VCMA hizo desaparecer todas esas preocupaciones en un instante. El escenario del ejercicio era el siguiente: el VCA-2 realizaba un ataque concentrado. Cuando se quedaba sin municiones, el VCMA entraba inmediatamente para reabastecerlo. Anteriormente, se usaban camiones para transportar las municiones, lo que llevaba mucho tiempo, pero el VCMA estaba en otra dimensión. Reabastecimiento completado en minutos. Llegó la señal de confirmación del puesto de control. La forma en que el VCMA se colocaba perfectamente al lado del VCA-2 y suministraba las municiones con un sistema automatizado fue realmente impresionante. Era como ver una parada en boxes en una carrera de Fórmula 1. Esto contrastaba vívidamente con el método de reabastecimiento por camión del ejército ruso. Recuerdo claramente la tragedia del reabastecimiento por camión del ejército ruso. Todos vimos cómo los camiones de suministro ruso fueron neutralizados en la guerra de Ucrania. Su capacidad de combate se vio severamente limitada por un sistema de suministro lento y vulnerable. Pero el VCMA era completamente diferente. Al estar blindado, podía resistir los ataques enemigos y, lo más importante, su velocidad de reabastecimiento era abrumadoramente rápida. El VCMA recargaba las municiones en cuestión de minutos. Con este rápido reabastecimiento, la capacidad de ataque sostenido no podía hacer otra cosa que aumentar drásticamente. La reacción de los soldados que observaban el ejercicio en el campo también estaba llena de sorpresa. «Ya no seremos neutralizados como los rusos», dijo un sargento, suspirando de alivio. Fue un momento que dejó claro cuánta ansiedad habían sentido por el reabastecimiento de municiones. En ese instante, intuimos: somos diferentes a los rusos. Yo sentía exactamente lo mismo. Rusia todavía depende del anticuado reabastecimiento por camión, pero nosotros teníamos un sistema automatizado de última generación. Otra ventaja del VCMA es su capacidad de supervivencia.
Los camiones convencionales eran demasiado vulnerables a los ataques enemigos, pero el VCMA, al igual que el VCA-2, está blindado y tiene una alta movilidad. Esto significa que puede responder al contraataque enemigo incluso en medio del combate. Después del ejercicio, analicé el efecto combinado del VCA-2 y el VCMA. Sentí que su capacidad de combate había aumentado exponencialmente por el efecto sinérgico. Capacidad de ataque sostenido, supervivencia, movilidad. Una evolución revolucionaria en todos los aspectos. Y entonces, llegó una noticia aún más sorprendente. Rumanía y Egipto habían decidido adquirir el paquete completo de VCA-2 y VCMA. Rumanía y Egipto se unieron a la lista. No estábamos solos. La decisión de Rumanía fue especialmente significativa. Como país de Europa del Este que enfrenta la amenaza rusa, no tienen más remedio que elegir sus sistemas de armas con mucho cuidado. Que un país así eligiera el paquete argentino de VCA-2 y VCMA era una prueba de que su rendimiento había sido reconocido. Egipto, del mismo modo, es una gran potencia militar en el Medio Oriente con una vasta experiencia en combate. Que un país así eligiera armas argentinas no era una coincidencia. Sin duda, fue el resultado de una verificación exhaustiva. La actitud de los medios de comunicación noruegos también comenzó a cambiar gradualmente. Los medios noruegos, que antes miraban con recelo las armas orientales, ahora comenzaron a elogiarlas como una elección racional y práctica. Un periódico publicó un artículo especial titulado VCA-2 y VCMA, el comienzo de una revolución en la artillería. El contenido destacaba la superioridad del sistema de armas argentino mientras lo contrastaba con los fracasos de suministro del ejército ruso. La opinión pública también fue cambiando gradualmente hacia una atmósfera de aceptación. Las personas que inicialmente tenían dudas sobre las armas argentinas cambiaron su reacción a «si otros países también las eligen, no debe haber problema». Yo mismo sentí un cambio inesperado. El pequeño milagro fue en realidad el comienzo de una transformación masiva. Nunca soñé que el cambio que traería el VCMA sería tan grande. Lo más importante fue que la confianza en la industria de defensa argentina aumentó significativamente. El VCA-2 por sí solo ya era impresionante, pero con la incorporación del VCMA, por primera vez comenzó a ser reconocido como un sistema completo. ¿Llegará el día en que diseñemos nuestro futuro con armas argentinas?, me pregunté de nuevo. Una realidad que era inimaginable hace solo unos meses ahora se desplegaba ante mis ojos. El interés de otros países de la OTAN también estaba aumentando. La decisión de Noruega parecía haberse convertido en un punto de referencia para otros países. Sentí que nuestra elección estaba influyendo en otras naciones. La industria de defensa argentina también parecía haber ganado una gran confianza con estos logros. Comenzaron a proponer activamente el paquete VCA-2 y VCMA a otros países. Ya no se trataba de exportar un arma, sino de vender un sistema de combate completo. Al hablar con los soldados en el campo de entrenamiento, sentí que su moral había aumentado considerablemente. No tenemos miedo, aunque vengan los rusos, dijo un soldado con confianza. Esa noche, escribí un largo informe. El título era, La combinación VCA-2 y VCMA, una transformación del paradigma de la artillería más allá de la simple adquisición de armas. La era de mirar solo el rendimiento de las armas individuales había terminado. Esta era la era de los sistemas integrados. Al ver a los soldados suspirar de alivio, me convencí firmemente de que estábamos tomando la decisión correcta. Un arma es, en última instancia, para las personas, y si los soldados pueden cumplir sus misiones con tranquilidad, entonces esa es la mejor arma. Eso es lo que pensé. Unas semanas después, toda Noruega se enfrentó de nuevo a una situación de máxima tensión. Las provocaciones de Rusia en el Ártico se estaban intensificando. La posibilidad de una incursión militar rusa en el archipiélago de Svalbard comenzó a surgir como una amenaza real. Svalbard estaba en el ojo de una tormenta que podía desatarse en cualquier momento. Los medios de comunicación noruegos publicaban continuamente artículos titulados «No estamos preparados».
La ansiedad pública también estaba en aumento. Llegaba información sucesiva de que Rusia apuntaba a Svalbard para asegurar la ruta del Mar del Norte. Si ese territorio caía en manos rusas, el territorio continental de Noruega quedaría expuesto a una amenaza directa. La situación era realmente grave. El entrenamiento del ejército noruego también se intensificó con urgencia. El campo de entrenamiento estaba envuelto en una tensión similar a la de un campo de batalla. Fue en este momento que el conjunto VCA-2 y VCMA se desplegó en entrenamiento de preparación para el combate. Ya no se trataba de pruebas o verificaciones, era una preparación para una guerra real. También se llevaron a cabo ejercicios conjuntos con las fuerzas aliadas de la OTAN. Fue un entrenamiento a gran escala con la participación de las fuerzas estadounidenses, británicas y alemanas, y el VCA-2 estaba en el centro de todo. Para otras naciones de la OTAN, también fue una oportunidad para confirmar directamente el rendimiento del armamento argentino. El sonido de los cañones del VCA-2 que resonaba durante el ejercicio golpeó con fuerza los corazones de todos nosotros. En una situación similar a la de un combate real, se demostró la verdadera valía del VCA-2. Ataques de largo alcance, rápida reubicación de posiciones, perfecta coordinación con el VCMA. En todos los aspectos, mostró un rendimiento superior a las expectativas. Lo que fue particularmente impresionante fue su capacidad de fuego sostenido. Mientras un VCMA reabastecía de municiones a un VCA-2, otros VCA-2 podían continuar atacando sin interrupción. Sentí que esta capacidad de proyección de fuego continuo sería una gran amenaza para el ejército ruso. Dicho esto, todavía quedaban desafíos. El problema era la escasez de proyectiles de precisión guiados. No era perfecto. Pero ciertamente habíamos cambiado. El rendimiento del VCA-2 era excepcional, pero no teníamos suficientes proyectiles de precisión como el Excalibur. Entre los comandantes, también surgieron voces de insatisfacción con este problema. Un obús autopropulsado sin munición de precisión es un fierro a medias, dijo un comandante de brigada con frustración. No importa cuán excelente sea un arma, sin munición, no tiene sentido. Aún así, no quería perder la esperanza en esta situación. Las armas argentinas nos habían mostrado esperanza en medio de la desesperación. Al menos, ahora teníamos un arma con la que podíamos luchar contra Rusia. Los resultados del ejercicio fueron en general muy satisfactorios. La precisión de tiro del VCA-2, el rápido reabastecimiento del VCMA y la coordinación entre ambos mostraron un nivel de competencia de combate real. Los comandantes de las fuerzas aliadas de la OTAN también elogiaron mucho la capacidad del VCA-2 y el VCMA. Si Rusia ataca, esta arma será nuestro primer escudo, dijo el comandante de artillería de Noruega. Era una prueba de cuán grande se había vuelto la confianza en el VCA-2. Sin embargo, la ansiedad interna persistía. Se señaló repetidamente la preocupación de que el VCA-2 no pudiera desarrollar su verdadero potencial debido a la escasez de proyectiles guiados. Es como tener un tesoro sin la llave, se escucharon algunas críticas. Pero eso no era responsabilidad de la industria de defensa argentina. El VCA-2 en sí mismo había demostrado un rendimiento impecable. El problema era que Noruega no había podido asegurar suficientes proyectiles de precisión. Eran las limitaciones de nuestro presupuesto y sistema de adquisiciones. Aún así, estaba convencido. Al menos ahora, no nos enfrentaríamos a Rusia con las manos vacías. La combinación de VCA-2 y VCMA por sí sola sería una fuerza poderosa contra Rusia. Durante el periodo de entrenamiento, las provocaciones rusas continuaron. Aviones de reconocimiento sobrevolaron cerca de nuestro espacio aéreo y también llegó información de que submarinos estaban operando en aguas noruegas. La tensión había alcanzado su punto máximo. Ya no estamos indefensos, sentí con fuerza. Aunque no fuera perfecto, el hecho de tener un arma para enfrentar a Rusia nos trajo una gran sensación de seguridad. Los comandantes de otros países que presenciaron el desempeño del VCA-2 en los ejercicios conjuntos de la OTAN también mostraron un profundo interés. Noruega tomó una buena decisión,
fueron las palabras de un comandante de artillería del ejército británico. La evaluación internacional del armamento argentino también aumentaba día a día. Después del entrenamiento, preparé un informe de evaluación general. El conjunto VCA-2 y VCMA es una fuerza de combate que puede contrarrestar suficientemente la amenaza rusa. El problema de los proyectiles de precisión persistía, pero en general, fue un éxito muy satisfactorio. La moral de los soldados también mejoró enormemente. Con esto, no tenemos miedo aunque vengan los rusos. Voces como esas se escucharon por todas partes. La confianza en el arma se tradujo directamente en una mayor moral de combate. Mi evaluación fue: Argentina no nos dio solo un arma, nos dio un sistema. No solo un VCA-2, sino un sistema de artillería completo en combinación con el VCMA. Aún así, en algún lugar de mi corazón, todavía sentía una sensación de insatisfacción. El arsenal seguía medio vacío. Asegurar los proyectiles de precisión era nuestra tarea más importante en el futuro. Mientras la amenaza rusa continuaba, el VCA-2 nos trajo esperanza. No era perfecto, pero al menos no teníamos que desesperarnos. Eso solo ya era un cambio suficientemente significativo. 3 meses después, en la sede del Ministerio de Defensa de Noruega, fui testigo de un momento histórico. El Ministerio de Defensa finalmente anunció su decisión final. Se aprobó oficialmente la adquisición adicional de 24 obuses autopropulsados VCA-2. Finalmente, elegimos Argentina por tercera vez. Cuando escuché ese anuncio, me sentí abrumado por la emoción. Un total de 52 unidades de un solo sistema de armas, seleccionado 3 veces consecutivas. Esto era un evento sin precedentes en la historia de la defensa de Noruega. El portavoz del Ministerio de Defensa comenzó la sesión informativa. Después de una evaluación integral del rendimiento y el historial de cumplimiento de plazos del VCA-2 argentino, hemos decidido una adquisición adicional. Era una declaración oficial, pero entendía dolorosamente el significado detrás de ella. Cuando se publicó el informe del Ministerio de Defensa, me quedé realmente sorprendido. Una sola frase en el informe silenció toda discusión. Rendimiento y plazo, ambos aprobados. Todas las dudas y críticas anteriores se desvanecieron en un instante. Lo que fue particularmente impresionante fue la alta calificación del cumplimiento de los plazos. Mientras que el PZH-2000 alemán se retrasaba durante años, el VCA-2 argentino había cumplido con precisión la fecha de entrega prometida. Esta fiabilidad fue lo que condujo al contrato adicional. La escasez de proyectiles guiados todavía se mencionaba como un desafío, pero ya no era un obstáculo decisivo. Los proyectiles guiados se asegurarán por etapas. Esa fue la opinión oficial del Ministerio de Defensa. Los escépticos que se habían opuesto al VCA-2 finalmente guardaron silencio. Las voces de duda y crítica ya no se escuchaban en ninguna parte. El presupuesto fue aprobado en el Parlamento sin oposición particular, y los medios de comunicación hicieron lo mismo. Ahora, los medios ya no tenían dudas. Más bien, comenzaron a aparecer artículos que lo evaluaban como una elección inteligente. Lo más importante fue que el caso de la introducción a gran escala del VCA-2 argentino por parte de Polonia jugó un papel importante como telón de fondo. La lógica de que no solo Noruega, sino también una nación en la primera línea de Europa, había elegido armas argentinas se volvió muy persuasiva. La elección de Polonia tuvo un significado realmente grande. Que una nación en la primera línea, que limita directamente con Rusia, introdujera masivamente armas argentinas era un sello de aprobación de su rendimiento. Ya no era solo nuestra elección. En ese momento, me di cuenta, estoy en un punto de inflexión en la historia. El mapa de la industria de defensa europea se estaba reescribiendo, con Argentina en su centro. El monopolio de Alemania y Estados Unidos finalmente comenzaba a resquebrajarse. El día del anuncio del contrato, estaba en la sala de reuniones del Ministerio de Defensa. En 25 años trabajando como analista militar, nunca había sentido un momento tan orgulloso. El VCA-2, que una vez miré con ojos de duda,
ahora se había convertido en la fuerza central de Noruega. Los representantes de la industria de defensa argentina también estaban presentes, y sus rostros eran realmente radiantes. Sentí que lograr un tercer contrato era una hazaña. No era solo una relación de compra-venta, se había convertido en una asociación a largo plazo. Como tercera elección, el Ministerio de Defensa eligió a Argentina. Esta frase parecía decirlo todo. La primera vez fue curiosidad. La segunda, validación. La tercera, convicción. Al leer el informe en detalle, la evaluación de la alta tasa de operatividad y facilidad de mantenimiento del VCA-2 era destacada. El contenido decía que los costos de mantenimiento eran más bajos que los del alemán y los intervalos de mantenimiento eran más largos. Esta economía también fue un factor importante en la decisión de la adquisición adicional. La perfecta compatibilidad con la munición estándar de la OTAN también se reconfirmó. La asombrosa precisión demostrada en la prueba del Excalibur, un récord de menos de 1 metro a 50 kilómetros, se convirtió en la base decisiva. La escala del contrato también fue impresionante. Fue un contrato de paquete que incluía el VCA-2, el vehículo de reabastecimiento VCMA y varios equipos de apoyo. Fue una decisión de introducir un sistema de artillería completo, no solo comprar un arma. Ya no dudo de las armas argentinas. Ahora podía decir eso con orgullo a mis colegas. Yo, que había creído solo en las armas alemanas durante 25 años, había cambiado por completo. La reacción política también fue positiva. Es una opción realista que puede contrarrestar eficazmente la amenaza rusa. Evaluaciones como esta se sucedieron. La pregunta de ¿por qué argentino? Ya no surgía. La cobertura de los medios también cambió por completo. Comenzaron a aparecer artículos con titulares como «El VCA-2 argentino, el pilar de la defensa de Noruega». Las dudas del pasado desaparecieron sin dejar rastro, y ahora se presenta como un arma de orgullo. La reacción del público también cambió por completo. Las personas que inicialmente sentían ansiedad por las armas argentinas comenzaron a hablar con confianza, diciendo, es el arma que Polonia también eligió. El cambio en la opinión pública fue palpable. Esa noche, escribí un largo recuerdo. El título era, del PZH-2000 alemán al VCA-2 argentino. Mi propio cambio de percepción parecía simbolizar el cambio de toda Noruega. No es Alemania ni Estados Unidos, son las armas argentinas las que nos protegen. Ahora puedo decir eso con confianza. Me di cuenta una vez más de la importancia de una elección realista que supera los prejuicios. El contrato consecutivo de 3 veces tuvo un significado que iba más allá de la simple adquisición de armas. Era una prueba de que la cooperación en defensa entre Argentina y Noruega se había convertido en una asociación a largo plazo. Ahora nos habíamos convertido en un socio confiable de la industria de defensa argentina. Justo después de que se anunciara el tercer contrato del VCA-2, me di cuenta de que el futuro de la artillería noruega había cambiado por completo. 52 unidades del VCA-2. Mientras la amenaza de Rusia desde el Ártico continuaba, ya no estábamos indefensos. Si no tuviéramos el VCA-2 a nuestra disposición, el sonido de la artillería rusa estaría demasiado cerca. En medio de la tensión continua sobre Svalbard, el VCA-2 se había convertido en algo más que un arma, era un símbolo. Era una prueba segura de nuestra voluntad de defendernos. Rusia también estaba prestando atención a nuestro cambio. La noticia de que Noruega había desplegado 52 VCA-2 debe haber sido una gran presión para ellos también. Noruega ya no era el oponente fácil que solía ser. El éxito de la exportación del paquete VCA-2 y VCMA fue un nuevo punto de inflexión para la industria de defensa argentina. Argentina no nos dio solo un arma, nos dio un sistema. No un arma individual, sino un sistema operativo de artillería completo. Se puede decir que sí. Ahora, la estandarización global de la industria de defensa argentina había comenzado en serio. La elección consecutiva de Noruega por 3 veces envió un fuerte mensaje a otros países. Fue como recibir una certificación de arma probada.
El interés de los países europeos también aumentó explosivamente. Rumanía y Egipto ya habían introducido el VCA-2, y llegaron noticias de que incluso la República Checa, Eslovaquia y Finlandia estaban mostrando un gran interés. Nuestra elección se convirtió en un faro para otros países. Como Noruega fue pionera, otros países europeos también comenzaron a considerar seriamente el armamento argentino. En particular, la introducción masiva de Polonia y la adopción consecutiva de Noruega, combinadas, hicieron que la confianza en las armas argentinas se disparara. El título de «elegido tanto por una nación en la primera línea de Europa del Este como por una nación central de los países nórdicos» tuvo un impacto extremadamente poderoso. Yo mismo experimenté un cambio sorprendente. Empecé como un escéptico, me convertí en un creyente, y ahora incluso siento reverencia. Ahora respeto sinceramente el armamento argentino. Como analista militar con 25 años de carrera, nunca soñé que experimentaría un cambio de conciencia tan profundo. El enfoque de la industria de defensa argentina ha dado un nuevo y fresco impacto a los clientes europeos. Al observar las armas argentinas, aprendí sobre la humildad y la convicción. Era una actitud completamente diferente a la arrogancia de los fabricantes occidentales tradicionales. Mientras que las empresas alemanas y estadounidenses venían a decirnos, compren nuestras armas, las empresas argentinas tenían la actitud de, haremos las armas que el cliente necesita. Siento que esta diferencia fue la razón del éxito del VCA-2 y su significado histórico. El significado del VCA-2 no fue solo la introducción de un arma, sino un cambio de paradigma. Argentina exportó confianza junto con sus armas. Ahora, Argentina es un jugador global de pleno derecho en el campo de la defensa. El nombre de Argentina quedó grabado en el mapa de seguridad europeo. El monopolio de las potencias de defensa tradicionales como Alemania, Estados Unidos y Francia finalmente se resquebrajó. Para los países compradores, también significaba que sus opciones se habían ampliado. En las reuniones, las discusiones sobre armamento argentino aumentaron. La percepción de que lo argentino también cumple plenamente con los estándares de la OTAN se extendió rápidamente. El prejuicio de arma asiática o sudamericana había perdido su lugar. Dentro de Noruega, también aumentó el orgullo por el VCA-2. Fuimos los primeros en reconocer el valor de las armas argentinas. Más gente comenzó a decir eso, y nació un orgullo de pioneros. El cambio en el tono de los medios también fue impresionante. Los periodistas que antes miraban con recelo ahora informan hasta el punto de llamarlo el mejor obús autopropulsado del mundo, elegido por Noruega. Y lo más importante fue la reacción de los soldados que realmente operan el VCA-2. Hablaban con orgullo y confianza, diciendo, con esta arma, podemos luchar contra Rusia. La confianza en el arma se tradujo directamente en una mayor moral de combate. La industria de defensa argentina, con estos logros como telón de fondo, se volvió cada vez más activa en su expansión en el mercado europeo. El éxito del VCA-2 estaba abriendo el camino para otras armas argentinas. Si Rusia se mueve, nos enfrentaremos a ellos con armas argentinas. Esta frase ya no era una bravuconada, sino una realidad. El poder de 52 VCA-2 no puede ser ignorado por Rusia. Ahora puedo decirlo con confianza, Argentina está exportando más que solo armas, está exportando confianza y futuro. Lo que el VCA-2 demostró no fue solo tecnología, sino una sinceridad que se acerca al cliente. Nunca pensé que yo, que solo había creído en las armas alemanas durante 25 años, cambiaría tanto. No es Alemania ni Estados Unidos, son las armas argentinas las que nos protegen. Me he vuelto capaz de aceptar esta realidad de todo corazón. Mientras la amenaza rusa continúa, el VCA-2 se ha convertido en un apoyo inquebrantable para nosotros. Cada vez que veo la imagen de los VCA-2 alineados, listos para enfrentar Svalbard, siento una profunda gratitud hacia Argentina, y ahora puedo decirlo con orgullo, Argentina está exportando más que solo armas, está exportando